el énfasis que estamos haciendo, pero también para ver eso tenemos que ver en general qué es el diseño de Dios para los hombres y las mujeres. Entonces, solamente para dar un repaso rápido para los que no estaban aquí la semana pasada y para los que estaban, pero ya han olvidado, vimos algunas preguntas. ¿Qué es el propósito de nuestra vida y cómo puedo ser exitoso? Muchos creen que el propósito es solamente agradarme a mí mismo. Entonces yo voy a escoger la manera o el género o el papel que yo creo que es más agradable a mí, o a veces es lograr éxito en los ojos de la mayoría del mundo. Lo que la mayoría están diciendo, eso es lo que yo creo, la manera que yo voy a actuar. Pero para saber el propósito tenemos que preguntarnos quién determina el propósito. Es solamente la cultura que está alrededor, la mayoría, la opinión de la mayoría, eso determina qué es mi propósito. Son los científicos, son los psicólogos, son los educados. ¿Es solamente mí mismo o es algo más? Entonces, para poder saber mi propósito, tenemos que preguntarnos por qué hay diferencias entre hombres y mujeres. Si soy un hombre, tengo un propósito diferente que las mujeres, o solamente es lo mismo. ¿Por qué hay diferencias? ¿Es solamente un accidente de la evolución? ¿Es la cultura que determina qué es un hombre o qué es una mujer? Y obviamente hemos mirado que nosotros creemos que la respuesta a esas preguntas es Dios. Dios nos creó, y si en verdad creemos que Dios diseñó al mundo, diseñó a mujeres y hombres y a la humanidad, entonces Él sabrá mejor que cualquier otro qué será su propósito. El diseñador sabe mejor, y si Él en verdad creemos que Él es sabio, que Él es bueno, que es amoroso, entonces Él nos habrá creado con un propósito, y si nosotros llegaremos a conocer ese propósito, podremos vivir de acuerdo a ese propósito y ser mucho más feliz y también agradar a nuestro Señor. Entonces, tenemos que preguntarnos qué es el diseño de Dios para los hombres y para las mujeres, cómo son iguales y cómo son diferentes. La semana pasada miramos algunas maneras en las cuales somos iguales. Y entonces esta tarde vamos a empezar a mirar cómo son diferentes. Entonces miramos varias diferentes maneras en que son iguales. Son igualmente hechos en la imagen de Dios. Tanto hombres como mujeres son hechos en la imagen de Dios. Y siendo hechos en la imagen de Dios tienen valor. En verdad, si quitas la palabra de Dios, la humanidad no tiene valor. La única cosa que podremos decir es si contribuyen algo o pasen sus genético a la próxima generación, pero en verdad no hay valor sin un diseñador. Si solo somos un accidente, entonces no tenemos más valor que una roca, una piedra o una hormiga o cualquier otra cosa. Solamente es el hecho de que Dios nos ha hecho a su imagen que da a los humanos más valor que el resto de la creación, que un perro, o que una hormiga, o que el agua, o que un lago, o que cualquier otra cosa. Pero vemos que tanto mujeres como hombres son hechos en la imagen de Dios. Por esa razón son igualmente preciosos, igualmente valorosos delante de los ojos de Dios. Igualmente dado la tarea del dominio. Los dos tienen una tarea por Dios de usar la tierra que Dios nos ha dado para ser de provecho para otros y la gloria de Dios. Igualmente hijos de Dios por medio de la salvación. No hay niveles de valor delante de Dios. Dios mandó a Cristo morir por hombres y mujeres igualmente son salvos, igualmente llegan a ser hijos de Dios, igualmente herederos de la salvación, nos dice Pedro. Por eso no debemos maltratar, dice los esposos a las esposas, porque somos igualmente herederos del cielo. Igualmente dependiente del otro. 1 Corintios 11 dice, el hombre no puede existir sin la mujer. Venimos de la mujer y la mujer originalmente vino del hombre. Necesitamos los unos a los otros. Somos igualmente importantes para la obra del Señor. La iglesia necesita tanto a las mujeres como los hombres.
Ninguno es más importante, más valioso. Son igualmente hechos a la imagen de Dios, dado las tareas de dominio, hijos de Dios por medio de la salvación, dependientes del uno del otro, e importantes para la obra del Señor. Y eso es muy importante enfatizar y recordar, porque ya cuando vemos las diferencias, siempre tenemos que mantener en nuestra mente, aunque somos diferentes en muchas maneras, en las maneras más importantes somos los mismos. Igualmente salvos si confiamos en el Señor, igualmente coherederos de todo lo que Dios tiene preparado, igualmente importantes a la obra de Dios, igualmente hechos a su imagen. Entonces, ¿qué son las diferencias entre las mujeres y los hombres y cómo podemos reaccionar a esas diferencias? ¿Y qué significan esas diferencias? Entonces, aunque hay muchas maneras en que somos iguales, también fuimos creados diferentes a propósito. Todos sabemos, pero por lo menos la mayoría, que hay diferencias entre hombres y mujeres. Y la pregunta es, ¿qué son esas diferencias y por qué están allí? Entonces tenemos que reconocer en primer lugar que los géneros no fueron un producto de la evolución, ni de cultura, ni de decisión propia, ni del ambiente, ni de hormonas. Es el buen diseño de Dios. Vamos a mirar unos pasajes otra vez. Si usted, mayormente vamos a estar en Génesis, entonces si quiere mirar allí primero, entonces yo puedo mirar los otros pasajes para ahorrar tiempo, pero si quiere mirar también conmigo los otros, estás bienvenido, pero yo voy a ir un poco más rápido. Pero Génesis capítulo 5, vamos a empezar allí, Génesis 5 y versículo 1. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Entonces, cuando usa esa palabra Adán, significa hombre, y muchas veces en la palabra de Dios, aún en la cultura y el lenguaje, usamos esa idea de los hombres para hablar de toda la humanidad, tanto hombres como mujeres. Como Adán fue el representante de toda la humanidad, muchas veces usamos su nombre, Adán, que también puede ser traducido hombre, para hablar de todos los hombres, toda la humanidad, tanto varones como hembras. Pero vemos aquí claramente versículo 2 que dice, varón y hembra los creó. No nos creó todos iguales. Podría haberlo hecho. Hay algunos animales, algunos gusanos que no tienen sexo, tienen los dos órganos de mujer y de hombre, y podría haber creado a los hombres, a la humanidad de un solo sexo, pero no lo hizo. Y nosotros a lo mejor ni hemos pensado en eso, pero si no lo hizo, no lo hizo por un propósito. Hizo hembra y mujer, escogió dos sexos diferentes, porque él pensó que así podríamos ayudarnos mutuamente, glorificar a Dios y cumplir el propósito de llenar la tierra y sojuzgar la tierra mejor, siendo dos personas diferentes que siendo todos lo mismo. Entonces fue el diseño de Dios hacer eso. Cristo lo repite en Mateo y Marcos. Solamente voy a leer el pasaje de Mateo porque son casi la misma cosa, pero en ese pasaje los fariseos vienen a Cristo y le preguntan, ¿podemos tener divorcio? Y Cristo les dice, bueno, Moisés sí en la ley tenían leyes acerca del divorcio, pero fue por causa de la dureza de su corazón. No fue así en el principio. Dios dijo que serán una sola carne y que el hombre no debe dividir entre ellos. Pero sigue hablando de eso, y en versículo 4, Mateo 19:4, dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer,
y los dos serán una sola carne. Entonces vemos que Dios hizo a propósito dos diferentes géneros, dos diferentes sexos, porque así podrían llegar a ser una de una manera especial. Podrían complementar el uno al otro con sus diferencias y podrían glorificar a Dios de una manera que ni el hombre ni la mujer a solas podría hacer. Y Dios a propósito hizo dos diferentes géneros de la humanidad para que juntos podrían glorificarle de una manera especial. Otra vez, hoy en día hay mucha confusión acerca de eso y la razón viene del hecho de que ya la mayoría no toman en cuenta a Dios. Aún muchos que dicen sí creo en Dios, aún muchos que dicen ser cristianos, no toman en serio la palabra de Dios. Y por eso, creyendo cosas como la evolución, creen que el sexo es solamente un producto de la evolución. Básicamente su único propósito es poder pasar el ADN. Y si preguntas a la mayoría de los científicos y los maestros hoy en día, eso es lo que le dirán. Yo sé porque he leído, enseño biología y he leído varios libros de científicos acerca de eso y dicen que básicamente la evolución hizo dos sexos para poder mejor pasar el ADN. Y esa es la única razón. Y por eso hoy en día dicen, bueno, si yo quiero cambiarme de género o si quiero escoger un género completamente diferente, entonces como los géneros básicamente son un accidente, yo puedo escoger el género que yo quiero. Otros dicen que los géneros solamente son un producto de la cultura. Las culturas trabajan mejor si hay padre y madre, diferentes géneros, entonces si quieres hacer diferente cultura, puedes hacer eso porque solamente son un producto de la cultura. Otros dicen que solamente es el ambiente. Si has crecido en un hogar donde tus padres te dijeron que eres un sexo o el otro sexo, por eso llegas a hacer eso, pero en verdad no hay nada en tu que dice que tienes que ser eso. Otros dicen que son los hormonas. Y eso es muy grande hoy en día, de dar a los niños pequeños algunas cosas que van a hacer que esas hormonas no produzcan las características de un hombre o de una mujer. Y la razón es porque ellos creen que solamente fue un accidente el género. Entonces, por esa causa, si no quiero ser ese género o si no quiero tener ningún género, solamente son mis hormonas que me hacen un hombre o una mujer. Entonces, si cambio y tomo hormonas diferentes, yo puedo llegar a ser un género diferente y me está bien porque es solamente un accidente. Y a lo mejor la manera en que me evolucioné, a lo mejor trabajó para las personas hace 1000 años, pero ya no funciona ahora. Entonces seré mucho más feliz si escojo ser algo diferente. Sea si soy hombre, quiero cambiarme mujer, o a lo mejor ni quiero ser ninguno de los dos. Ya dicen que hay como 50 diferentes géneros que usted puede escoger. ¿Y por qué? Bueno, porque la razón es porque creemos que somos accidentes y es mi decisión llegar a encontrar lo que me va a hacer más feliz. Pero si creo que desde el principio Dios tenía la idea de tener dos diferentes sexos de la humanidad y Dios es quien escogió darme el género que yo tengo, entonces yo seré más feliz y yo cumpliré más el propósito de Dios, no cambiando, escogiendo algo nuevo, sino encontrando por qué Dios me dio ese género y cómo puedo cumplir el propósito que Dios me ha dado. Y eso es lo que vemos aquí en Génesis 5:2 y Mateo 19:4. Desde el principio Dios los creó varón y hembra. No es un accidente, no solamente la cultura que determina cuáles géneros serán, no son mis hormonas que lo determinan, es Dios que desde el principio decidió la manera en que funcionará la humanidad mejor y que me glorificará mejor, es que si hay dos diferentes géneros, diferentes, igualmente preciosos, igualmente valiosos, pero con distintos
y con papeles diferentes. Y tenemos que entender lo que la palabra de Dios enseña acerca de eso. Entonces, si nosotros tratamos de escoger nuestro propio papel en la vida, terminaremos confundidos y deprimidos. Una de las cosas más tristes es que vemos que la mayoría de las personas que están tratando de cambiarse de género, muchos de ellos están cometiendo suicidio, están cayendo en depresión. Y muchos dicen, bueno, la causa de eso es que otros hablan mal de ellos y se deprimen. Pero el hecho es que si Dios te ha hecho de una manera y no aceptas eso, no vas a ser feliz. Porque Dios sabe mejor que tú. Y si rechazas a Dios, solamente terminarás muy triste y deprimido. Porque Dios te ha dado ese papel. Pero la mayoría de nosotros, por lo menos los adultos, los jóvenes, creo que aún los jóvenes cristianos más y más están más confundidos por causa de eso. Yo conozco a jóvenes de familias cristianas que están muy confundidos acerca de eso por causa de lo que vemos en la cultura. Pero muchas veces no es que estamos confundidos acerca de si somos hombres o mujeres. Estamos confundidos de qué significa ser un hombre o una mujer. Y muchas veces nosotros queremos decir, bueno, yo quiero escoger lo que significa ser un hombre o ser una mujer. Yo quiero determinar qué será mi papel. Yo no quiero que Dios me diga qué será mi papel. Yo quiero hacer lo que yo pienso que me hará más feliz. Y termina en la misma cosa como cambiarse de género. Termina con mucha frustración, con mucha tristeza y depresión. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo el propósito por el cual fuimos creados. Aquí tengo una foto de una orquesta. En la orquesta hay muchos diferentes instrumentos. Cada uno de esos instrumentos son importantes. Si quitas uno de esos instrumentos de la orquesta, no va a sonar igual, no va a tener la misma belleza. Pero decimos que el trombón que está allí quiere cambiarse y tocar la parte del violín, porque dice los violines siempre tienen una parte más bella y más importante, y la parte del trombón siempre es muy bajo y la mayoría ni saben que estoy tocando, entonces yo voy a tocar la parte del violín. Bueno, a veces, dependiendo del parte, a veces es posible. El trombón puede a veces tocar la parte, los violines muchas veces tienen una parte muy alta, los trombones tienen una parte más bajo y a veces pueden tocar notas más altas, pero no suena muy bien. Y es mucho más difícil para un trombonista tocar la parte más alta. Y él va a estar muy frustrado. Además de eso, ya no habrá parte de trombón. Y si no hay parte de trombón, no va a escuchar igual y va a tener problemas. Y es lo mismo con nosotros. Fueron creados de maneras diferentes, con cuerpos diferentes, para propósitos diferentes, pero complementarias. El trombón no fue creado para tocar notas muy altas. Y si toca notas muy altas, no va a sonar muy bien. No va a coordinar muy bien con el resto de la orquesta. El violín no fue creado para tocar notas muy bajas. Entonces, si nosotros no cumplimos el papel por el cual fuimos diseñados, va a haber problemas, confusión, tristeza, depresión. Y por eso hay tantas familias, hay tantas personas confundidas, hay tantos problemas en las familias. ¿Por qué? Porque el trombón está tratando de tocar la parte del violín. Y el violín está tratando de tocar la parte del trombón y todos están confundidos y no va a salir muy bella. Todos salen frustrados porque no fueron diseñados para hacer lo que están tratando de hacer y sale muy mal. Y lo mismo con los géneros. Dios hizo a las mujeres diferentes que a los hombres. Y les dio un papel que va muy bien con la manera en que les hizo, tanto físicamente como emocionalmente, como mentalmente, igual con los hombres. Y tienen papeles que coordinan muy bien con su diseño. ¿Por qué? Porque el diseñador sabía lo que estaba haciendo.
hizo el violín para tocar esas notas, hizo el trombón para tocar esas notas. Y cuando hacemos y encontramos la parte que nos corresponde y cumplimos eso, ya somos más felices, ya todo es más bello, todo coordina mejor cuando hacemos eso. Otra vez en Génesis capítulo 2 y versículo 7. Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Versículo 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ese concepto de idónea tiene la idea que le corresponde. Es algo que es diferente, pero que encaja bien con la otra cosa. Son dos cosas que están hechos para trabajar juntos. Y son dos cosas que se ayudan mutuamente. Versículo 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las habías de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, este es su nombre. Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Ningún animal nos complementa como el otro sexo. Dios hizo a los animales para ser de provecho, pero no son nuestra ayuda idónea. Versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Es interesante que hace al hombre y a la mujer de maneras diferentes. Hace al hombre del polvo de la tierra y hace a la mujer del lado del hombre. Son hechos de una manera diferente y son hechos con propósitos diferentes, con cuerpos diferentes. Versículo 23 dijo entonces a Adán: es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Este se hará llamada varona, porque del varón fue tomado. Entonces, si Dios nos creó de maneras diferentes, el hombre del polvo, la mujer de la costilla, con cuerpos diferentes, para propósitos diferentes, solo seremos felices cumpliendo el propósito por el cual fuimos creados. Miramos la semana pasada, muchas personas están tratando de ir en contra del diseño de Dios porque piensan, bueno, si yo no puedo hacer lo que esa otra persona puede hacer, entonces yo no tengo tanto valor. Y vimos eso un poco la semana pasada. Entonces tenemos que preguntarnos de dónde viene mi valor, porque eso es una cosa muy grande hoy en día. Si la mujer no puede hacer la misma cosa que el hombre en la iglesia, entonces no tiene el mismo valor. Entonces, ¿de dónde viene mi valor? Muchos creen que solamente viene de lo que puedo hacer. Si no puedo hacer todo lo que alguien más puede hacer, entonces no tengo tanto valor como él o ella. Otra vez miramos eso la semana pasada, pero la Biblia enseña que nuestro valor no viene de lo que podemos hacer, sino de lo que Dios dice de nosotros. Y vimos como tenemos valor no por lo que podemos cumplir o hacer, sino en primer lugar porque fuimos creados a su imagen. En segundo lugar, porque Cristo murió por nosotros. Si Cristo derramó su sangre por ti, tienes un valor increíble. En verdad, un valor que sobrepasa el valor de cualquier otra cosa en la tierra. Pero también, muchos dicen, bueno, eso está bien, pero ¿qué de mis hechos? ¿Qué de lo que yo puedo hacer? Bueno, nuestros hechos tienen valor no por la cantidad de dinero que ganamos. Muchos piensan, bueno, si una persona gana más dinero que yo, significa que tenga más valor que yo tengo. Otros dicen, bueno, mis hechos tienen valor si recibe más alabanzas. Si esa persona que está en el NBA tiene 50 millones de seguidores en el Instagram y yo solo tengo 100, él tiene más valor que yo. Lo que él está haciendo tiene que tener más valor que yo, porque más personas le reconocen.
ni por la cantidad de personas que influimos. Muchos dicen, bueno, si yo solamente estoy aquí en mi trabajo enseñando 2 niños y el presidente tiene influencia sobre 300 millones, él tiene mucho más valor que yo. Ni por premios, ni por nuestra posición. Otra vez, si él es el jefe y yo solamente soy un trabajador, él tiene más valor. El que está encargado de la compañía tiene mucho más valor que solamente un trabajador en la compañía. Ni por premios humanos. Si he ganado, como la foto allí, una medalla de oro en las Olimpiadas, o si yo he ganado un premio por ser el mejor negociante de toda la compañía, o si yo he ganado un premio por ser el científico que ha descubierto la cosa para curar el cáncer y he ganado el premio de Nobel, entonces yo tengo mucho más valor de algo que nunca ha ganado nada. O finalmente, ni por premios humanos, sino porque hemos sido fiel en cumplir el propósito por el cual fuimos creados. Mateo 25, Dios da la historia de un rey, una persona que va y entrega a 3 personas diferentes niveles de talentos. Uno da 10, uno da 5, uno da 1 y dice, trabaje con esos talentos y cuando regreso voy a rendir cuentas. Y él regresa y el que ganó 10 gana otros 10. El que ganó 5 gana otros 5. Y el que tenía solamente 1 lo puso en la tierra y no hizo nada con él. Y cuando regresa da premios al que tenía 10, al que tenía 5 y regaña al que tenía 1. ¿Por qué? ¿Porque solamente tenía 1? No, porque no usó el talento que él había sido entregado. El que tenía 10 y el que tenía 5 reciben la misma comendación. Dice, buen hecho, buen siervo y fiel. La única cosa que Dios requiere de nosotros, si nuestros hechos son exitosos, no depende de cuántas personas te ven. No importa de cuántos premios ganas. No importa de lo que el mundo piensa de ti o cuánto dinero has ganado. Muchos creen, bueno, hay muchos misioneros que han trabajado por 100 años o 50 años en un pueblecito pequeño, en su iglesia tienen 3 personas y nadie les conoce, nadie les reconoce, pero si han sido fieles en lo que Dios les ha llamado, van a recibir tanto más premios de personas que han influido a millones. ¿Por qué? Porque Dios no mira el valor de nuestro trabajo de acuerdo a cuánto hemos ganado de dinero o premios o alabanza. Mira en fidelidad. Hemos sido fieles en lo que Dios nos ha llamado para hacer. Y saben que si tú llegas a ser presidente de los Estados Unidos o si llegas a ser el científico que cura el cáncer y eso no es lo que Dios te creó para hacer, has fallado. Tu vida no tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque no has cumplido el propósito por el cual fuiste creado. Y si llegas al final de tu vida y solamente has criado a un hijo para servir al Señor y no has hecho nada más en los ojos de los hombres, pero has sido fiel en lo que Dios te ha llamado para hacer, tu obra es más valioso que cualquier otra cosa. Porque has sido fiel en lo que Dios te ha llamado para hacer. La mayoría del mundo hoy en día dicen, si yo no puedo hacer la misma cosa que alguien más puede hacer, si no puedo ganar tanto dinero o tener tanta fama o influir tantas personas, entonces mis obras no tienen tanto valor. Pero eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, junto a eso tenemos que preguntarnos qué es la libertad. Muchos dicen, si yo tengo que someterme a alguien más como la Biblia enseña, entonces yo no soy libre. Yo quiero ser libre porque yo no quiero someterme a alguien más. Entonces muchos creen que la libertad es hacer todo lo que quiero hacer. Pero la Biblia dice que eso es esclavitud. Otra vez escucha lo que Cristo dice en Juan capítulo 8 y versículo 34. Dice, Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Cuando nosotros somos controlados por nuestros deseos y solamente hacemos lo que queremos hacer,
todas esas personas terminan siendo esclavos. Sea esclavos a su trabajo, sea esclavos a vicios como el alcohol o las drogas, sea esclavos a la comida, sea esclavos a cualquier otra cosa, pero terminan siendo esclavos. Y ellos mismos dirán, ya quiero cambiar y no puedo. ¿Por qué? Porque hicieron todo lo que les daba la gana. Y pensaban que iban a tener libertad, pero terminaron siendo esclavos. Segunda de Pedro 2:9. Dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados? Perdón, eso es 19. Les prometen libertad los falsos maestros y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y eso es siempre lo que pasa. Dicen, si haces todo lo que quieres, vas a ser libre. Eso es lo que Satanás dijo a Eva desde el principio. Si desobedeces al Señor, si no escuchas a alguien más y haces lo que tú quieres, serás como Dios. ¿Y qué hizo? Terminó siendo echado del huerto, esclavo al pecado y a la muerte. La Biblia dice, la libertad no es hacer lo que tú quieras hacer, más bien la libertad es saber la verdad acerca de mí mismo y vivir en luz de esa verdad. En ese mismo pasaje de Juan, capítulo 8, unos versículos anteriores, Cristo dice en versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando entendemos, yo fui hecho para hacer eso, y hacemos lo que fuimos hechos para hacer, nos da un sentimiento de cumplimiento, de libertad, porque tenemos la habilidad de hacerlo. Fuimos hechos para hacer eso y ya estamos contentos y libres. ¿Por qué? Porque entendemos, por eso fui criado. Y no importa lo que otros dicen acerca de lo que estoy haciendo, si estoy haciendo lo que Dios me hizo para hacer, eso es la libertad. Negar mis deseos malos y cumplir el propósito por el cual fui creado es la libertad. Someterme al propósito de Dios y hacer lo que Él me hizo para hacer, esa es libertad, no hacer todo lo que yo quiero. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 16, dice la palabra del Señor, por tanto, arrepiéntate, pues si no, eso es Apocalipsis, perdón, Primero de Pedro 2, 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Es interesante cuando creemos que somos libres y hacemos lo que nos da la gana, terminamos esclavos. Cuando encontramos lo que Dios nos hizo para hacer y servimos a Dios y a otros, ya somos libres. Y eso es lo que el mundo no entiende. Ellos creen que si yo tengo que someterme a alguien más, si yo tengo que obedecer a alguien más y no puedo hacer lo que yo quiero hacer, eso es esclavitud. Pero Dios dice cuando nos sometemos primeramente a Él y entonces a las personas que Él nos manda y servimos a Él y a otros en vez de nosotros mismos, ya somos libres y muchos más contentos. Entonces, para terminar hoy, los papeles no hacen a uno más importante o más valioso que el otro. Entonces, hemos mirado que lo que hago no es lo que me da el valor. Lo que me da el valor es primeramente cómo fui creado, en la imagen de Dios. Segundo, que fui comprado por la sangre de Cristo. Y tercero, que mis hechos son valiosos si estoy cumpliendo el propósito por el cual fui creado. Si soy fiel en hacer lo que Dios me llama para hacer. Y luego vimos que sometiéndome a alguien más no me hace menos importante, no me hace más libre quitando esa sumisión y no me sometiéndome a nada. La libertad es sometiéndome a la voluntad de Dios.
Entonces vemos que la palabra de Dios claramente enseña que las mujeres y los hombres tienen papeles diferentes. Como fueron creados diferentemente, Dios les creó por propósitos diferentes y tienen papeles diferentes. Tienen papeles diferentes en el hogar. Yo no voy a hablar mucho de eso porque eso es el tema de lo que mi padre está haciendo los domingos por la mañana. Él ha estado hablando de eso y va a seguir hablando de los papeles de los varones y las mujeres en el hogar. Pero también tienen papeles diferentes en la iglesia. De eso se trata 1 Timoteo 2 y eso va a ser mi énfasis. Y yo creo que también, y eso es donde es un poco más, no tan claro en la palabra de Dios, pero creo que también de alguna manera tienen papeles diferentes en la sociedad. Y también vamos a ver un poco de eso. Pero muchos dicen, bueno, si yo tengo que someterme a alguien más, entonces significa que yo no soy tan importante o de tanto valor como esa otra persona. ¿Y eso es cierto? Si yo tengo que someterme a alguien más, significa que yo soy de menos valor o de menos importancia, o yo tengo menos talentos o menos habilidades a otra persona. Bueno, mira conmigo a 1 Corintios capítulo 11. Y hemos mirado ese pasaje hablando del hecho de que los hombres y las mujeres se necesitan el uno al otro. Pero 1 Corintios capítulo 11 y versículo 3 dice eso. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer. Entonces, esa primera cosa, todos están de acuerdo, todos entienden, claro que Cristo es la cabeza del hombre, el hombre tiene que someterse a Cristo. Y la mayoría pensaría que la razón es porque Cristo es más inteligente o porque Cristo es más valioso o algo así. Es cierto que Cristo sí es más inteligente y Cristo sí tiene más valor. Pero entonces dicen, bueno, entonces esa segunda cosa, el varón es la cabeza de la mujer. Y otra vez ese pasaje está enfatizando la iglesia en la iglesia. Muchos tienen un problema con eso. Porque piensan que si el hombre es la cabeza de la mujer, significa que la mujer es de menos valor o de menos importancia, o que la mujer no tiene tanta habilidad que el hombre. Son desiguales si uno es la cabeza del otro, si una tiene que someterse al otro. Significa que no son tan importantes, no son tan valiosos o algo así. Pero ¿cómo termina el versículo? Y Dios, la cabeza, ¿de quién? De Cristo. ¿Es Cristo de menos valor que su Padre? No. ¿Cristo tiene menos habilidad que su Padre? No. Cristo es 100% Dios. Él tiene todas las habilidades de Dios. Él es todopoderoso, Él es santo, Él es omnisciente, omnipotente, Él es eterno. Todo lo que es Dios Padre es Dios Hijo. Todas las habilidades de Dios Padre tiene Dios Hijo. Toda la gloria que el Dios Padre tiene Dios Hijo. Todo el valor de Dios Padre tiene Dios Hijo. Son iguales en cada manera. Pero Dios Hijo decidió voluntariamente someterse a su Padre para que su Padre sea su cabeza. Ahora no entendemos todo eso y muchos han entrado en mucha discusión acerca de qué significa eso y desde cuándo y no quiero entrar en todo eso. Pero es claro en la palabra de Dios, en Juan 6:38 habla del hecho de que Cristo vino para hacer la voluntad de su Padre. Cristo mismo dijo en la tierra, mi Padre es mayor que yo. No en el sentido de que merece más gloria, no en el sentido que Él es más poderoso o tiene más habilidad, pero en el sentido de que por alguna razón decidieron desde la eternidad que cuando Cristo, por lo menos, a lo mejor por toda la eternidad, o por lo menos cuando Cristo estaba en la tierra, que Dios Padre iba a ser el encargado y Dios Hijo iba a seguir la voluntad del Padre y someterse al Padre. Otra vez, no hay ninguna diferencia entre valor, habilidad, nada de eso. Pero sí hay una sumisión. ¿Por qué? Porque así era la voluntad de Dios. Y así es con la mujer y el hombre en la iglesia.
No es porque el hombre es más inteligente o tiene más habilidad o porque el hombre es más valoroso o ninguna de esas cosas. Es porque Dios hizo al hombre para ser el líder en la iglesia. Y por esa razón la mujer debe someterse al hombre en la iglesia. No porque es de más valor, no porque es más importante, ninguna de esas cosas, pero porque eso fue el diseño de Dios. Eso fue el mandato de Dios. Entonces, esos papeles no son resultados tampoco de la caída. Algunos dicen, bueno, eso solamente es el resultado de la caída. Como el hombre cayó en pecado, entonces resultó eso. Pero desde el principio, otra vez en 1 Timoteo capítulo 2:13, el pasaje que estamos mirando, dice ahí claramente que la razón por que el hombre tiene el liderazgo en la iglesia es porque Adán fue formado primero, después Eva. Desde la creación, Dios ha dicho, yo formé a Adán primero para ser el líder en la iglesia. Vemos, el hombre fue creado primero para ser el líder, la mujer para complementarle y ayudarle en glorificar a Dios. Fue creado para ser la ayuda idónea. Muchos creen, bueno, si tengo que ayudar a alguien significa que yo no soy tan importante. Bueno, muchas veces habla esa misma palabra en hebreo, la mayoría de las veces en que se usa, ¿a quién se refiere? ¿Quién es nuestra ayuda? Dios. Entonces, ser una ayuda no es una cosa de menos importancia o menos valor. Es algo muy importante. Pero significa que Dios dio al hombre la responsabilidad mayor y hizo a la mujer para ayudarle en esa responsabilidad en la iglesia de glorificar a Dios. Dios dio el mandamiento al hombre. En Génesis 2, Dios nunca dice a la mujer, no comas del árbol. Lo dijo al hombre y lo dijo antes de crear a la mujer. Porque el hombre tenía la responsabilidad de ser el líder en la familia. Él es llamado primero. Cuando pecan, ¿quién es el primero que peca? Eva. Pero cuando están escondiéndote, ¿a quién llama Dios? No dice, Eva, ¿dónde estás? Dice al hombre, ¿dónde estás? Y habla al hombre, porque el hombre tiene la responsabilidad. Y en Romanos 5, ¿quién tiene la culpabilidad del pecado? No fue Eva, fue Adán. Por causa de Adán, todos pecamos. No por causa de Eva. ¿Por qué? Porque Adán tuvo la responsabilidad de ser el líder. Aún antes de la caída, eso es como Dios nos creó. Entonces terminamos con esa última frase. Somos más felices y más útiles cuando estamos cumpliendo nuestro papel en vez de buscar hacer el papel de otro. Si en verdad creamos que Dios nos creó a propósito hombre y mujer, si nos creamos que Dios en su sabiduría infinita desde antes de la creación del mundo planeó, yo podría ser solamente un género, un sexo, pero yo creo que me glorificaría más en tener dos diferentes, aunque igualmente valiosos, igualmente importantes, dos diferentes tipos de personas con dos diferentes papeles. Él sabía lo que estaba haciendo. Si creemos eso, tenemos que creer que si yo encuentro y cumplo el papel que Dios me ha dado, esa es la manera que voy a ser más feliz. Eso es completamente opuesto a todo lo que vas a mirar en cada programa de televisión hoy en día. Cada programa de televisión, cada maestro en la mayoría de las escuelas van a decirte, cada psicólogo, cada político va a decirte, vas a ser feliz si eres igual no solamente en valor, pero también en papel. Si no puedes hacer todas las mismas cosas que el otro puede hacer, no vas a ser feliz. Pero Dios dice lo opuesto. Dios dice, si no te quedas en el papel que Dios te dio, si no cumples lo que Dios te dio, no vas a ser feliz. Ahora es para nosotros decidir, ¿quién sabe mejor? ¿Dios o la mayoría del mundo que está alrededor? Si en verdad creemos que Dios sabe mejor,
también tenemos que creer que seremos más felices y más útiles cuando estamos cumpliendo nuestro papel en vez de buscar hacer el papel de otro. Ahora la pregunta, hemos solamente tocado en eso, pero la pregunta es, ¿qué es el papel? Y van a tener que regresar la próxima semana para ver más en detalle qué es eso. Vamos a orar. Padre, gracias por la buena atención de los hermanos. Yo sé que ha sido un poco más largo que lo normal, pero ayúdanos a poder otra vez pensar bíblicamente. Más y más, nuestra cultura está yendo más y más en contra de la palabra de Dios. Y nuestros hijos, nietos, van a ser más y más confundidos acerca de qué es ser un hombre, qué es ser una mujer. Y en verdad hay hombre o una mujer, importa si soy hombre o una mujer. Y aún muchos de los adultos que han crecido sabiendo que hay hombre y hay mujer, por nuestras culturas, sea culturas hispanas o por culturas americanas, hemos muchas veces adoptado ideas incorrectas acerca de lo que significa ser una mujer o un hombre. Y tenemos que cambiar nuestras mentes para pensar bíblicamente acerca de lo que significa ser una mujer o un hombre. No solamente lo que mi cultura me ha enseñado, lo que mis padres me han enseñado, o aún lo que un pastor me ha enseñado. Pero ¿qué enseña la Biblia acerca de lo que significa eso? Gracias porque tú eres sabio y amoroso y bueno. Gracias por crearnos diferentes, porque sabes que así seremos más felices y así seremos más útiles en tus manos para cumplir tu propósito. Siendo diferentes, cumpliendo nuestros papeles diferentes para que juntos podamos glorificarte de una manera que no podríamos a solas. En nombre de Cristo pedimos estas cosas. Amén. Vamos a ponernos de pie, cantar gracias Dios y ya vamos a quedarnos despedidos. Gracias Dios por tu salvación. Gracias Dios por tu bendición. Gracias Dios por darme en Jesús la vida eterna, perdón y luz. El Señor os bendiga, hermanos.